Y el vidrio es un material muy antiguo, nació hace más de 5.000 años en la Mesopotamia, en donde nace prácticamente las cosas más importantes de la civilización occidental. Y allí tenemos la puerta de Istar de la antigua Babilonia. Aquí el vidrio estaba en forma de vidriado encima de la puerta. Este es un trozo que queda en la actual Babilonia de la misma puerta ya sin el vidriado. Y estos, aquí tenemos magníficos detalles del vidriado, de vidriados verdes y azules, no están muy bien los colores aquí, de cobalto y de cobre. Estas piezas de incalculable valor están en el Museo Pergamon en Berlín, pero piezas tan o más importantes y más valiosas que estas acaban de desaparecer hace un mes del Museo Arqueológico de Bagdad, después de la invasión de los nuevos bárbaros, los primeros bárbaros que llegaban a Bagdad desde Occidente. Egipto conquistó a Siria y Caldea en el siglo XVI a.C., y exportó la tecnología de los esmaltes. Aquí vemos un friso magnífico del Akenatón con Nefertiti. Y más importante, los egipcios inventaron la técnica del núcleo de arena para hacer por primera vez objetos de vidrio hueco. Estos eran perfumeros de incalculable valor. En Egipto el vidrio era un material muy caro y solamente estaba dirigido a capas muy pequeñas de la población. Sin embargo, el primer salto tecnológico en la tecnología del vidrio vuelve a estar en la zona de Mesopotamia y se da con la invención de la caña de soplar, que es en el siglo II a.C. La caña consistía en coger una posta de vidrio con una caña, con un tubo que primero fue de madera y luego metálico, y se le daba bien directamente por soplado o por soplado dentro de un molde, se le daba la forma. Es en Roma, porque Tiro y Sidón estaban ya en el Imperio Romano, donde comienza la industria, y entonces el vidrio realmente llega a capas mucho más amplias de la población, pasa a ser un objeto de la casa y se expande, de hecho, a todo el imperio. Y es a través de Roma donde llega a las Galias, a Germania y a Hispania. De hecho, había grandes fábricas también en Cataluña y en Valencia. Y en Roma se llega realmente a cumbres del arte en el vidrio, como este magnífico vaso de Portland del siglo II, o este precioso vaso de Licurgo, que aquí no se ve, pero que esto ya es un material de alta tecnología, que se ve rojo, debería ser rojo por transmisión, y verde por reflexión, porque tiene partículas coloidales de cobre y de plata. Sin embargo, en esta época ya se anunciaba la caída del Imperio Romano de Occidente y el vidrio pasa, digamos, a seguir su desarrollo en Bizancio. Y en Bizancio es donde nace la vidriera y nace de la técnica de los mosaicos, de la cual hay magníficos ejemplos en la Catedral de Santa Sofía. Y de allí pasa a la antigua Europa con el esplendor del gótico entre los siglos XII y XIV, donde el vidrio cambia, digamos, por la posibilidad de poner vidrio, cambia la zona, digamos, y la cantidad de luz que entra en los templos, cambia la arquitectura. Y allí por el siglo XIII, Venecia se convierte en la capital, en el monopolio prácticamente del vidrio. Se llega en técnicas como la filigrana, el millefiori y el esmaltado, a cuestiones muy altas, pero sin embargo lo más importante que se hace en Venecia es inventar el vidrio plano soplado, porque de allí salen los primeros espejos de vidrio, que hasta ese momento eran de metales pulidos. ¿Cómo se hacía? Pues se soplaba enormes cilindros de vidrio que luego se cortaban y se planchaban realmente y se metían dentro de un horno. Allí se terminaban de recocer y luego se pulían y se hacían los espejos. Este monopolio que tenía Venecia básicamente estaba basado en el secretismo. Todos los vidrieros estaban en la isla de Murano y de ahí no se podía salir bajo pena de muerte realmente. Pero ese monopolio acaba con los primeros textos. El primer texto es el texto de Agrícola,
de Re Metallica en 1530, donde tiene un capítulo dedicado a la fusión del vidrio. Pero el bestseller realmente fue el de Antonio Neri, de 1612. Este era un veneciano que trasladado a Florencia y que publica l'Arte vetraria en italiano del pueblo. Y en menos de 40 años esta obra se traduce a 5 idiomas, a latín, a castellano, inglés, francés y alemán. Y con eso, digamos, es el comienzo de lo que son las primeras manufacturas. Las primeras manufacturas que son el antecedente de la primera revolución industrial y que, por supuesto, se centran en lo que es el vidrio hueco. Ya veíais, en los romanos había montones de botellas, pero el problema que había es que se podía contener las cosas, pero no se las podía conservar. En 1650... aparece un invento, vamos, que no parece muy importante. En Inglaterra se inventa el tapón de corcho y entonces las botellas se pueden, desde ese momento, se pueden utilizar para contener, transportar y se reutilizan. Entonces ya tienen el concepto moderno de lo que es un envase y allí tenéis una cantidad de botellas. Y bueno, a principios del 19, Napoleón, que va a emprender su conquista de Egipto, abre un concurso para ver quién es capaz de conservar los alimentos. Hay que llevarlos allí al desierto con mucho calor. Y entonces Appert patenta la conservación de los alimentos en envases herméticos de vidrio. Y allí tenemos todo lo que son las dos grandes aplicaciones del vidrio hueco. En el siglo XX ya, en 1925, después de una serie importante durante más de 50 años de ensayos para automatizar la producción de botellas y frascos, se patenta la máquina IS con alimentador de gota. Es una pena que esté tan mal los colores, que es con diferencias, pero diferencias no muchas en mecánica, sino mucho más en electrónica, realmente las actuales máquinas de producción de botellas, que permiten una enorme diversidad, prácticamente infinita, de formas y de colores. Y bueno, con el vidrio plano, estábamos allí en el siglo XIV con la invención del vidrio plano soplado. En 1665, Colbert funda en París la Manufactura Real de Vidrios para Espejos, que básicamente, de nuevo, lo que quería hacer era quitarle el monopolio de los espejos a Venecia, y esta fábrica luego se convierte en lo que es Saint-Gobain, que es la primera multinacional entonces de la historia. Aquí se inventa entonces el vidrio plano colado, que consiste, estos son los dibujos de la enciclopedia de D'Alembert, donde se cuela el vidrio y se plancha, digamos, con este cepillo y luego con un cilindro metálico, y sigue, digamos, las mismas, el pulido, digamos, antes del espejo. En 1915 es cuando se logra, o sea, 2 siglos y medio después, es cuando se logra automatizar el proceso de estirado, el proceso Fourcault, y en 1960 Pilkington patenta el proceso de flotado, que es el proceso actual de producción de vidrio plano, y el vidrio plano, digamos, ya en la segunda mitad del siglo XX, adquiere un lugar realmente preponderante en lo que es la arquitectura. Pero muy rápido, hemos ido a través de 35 siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XV antes de Cristo, hasta el siglo XX. Y fijaros, esta es la composición de un vidrio egipcio, una de un vidrio romano y uno de un vidrio actual. Fijaros que poco ha cambiado. Hemos aumentado un poco el contenido de sílice y hemos disminuido un poco el contenido de óxido de sodio para hacerlo más estable. Pero básicamente la composición es la misma. Entonces aquí nos podemos preguntar si el vidrio realmente es un nuevo material. Podemos preguntarnos cuál es la distancia que hay entre esta botella fabricada en el siglo XVII y esta otra botella fabricada por diseño con líneas de producción que producen 300.000 botellas por día. ¿Qué es lo que cambió en esto? Mirad, ese es el control de la gota en el proceso actual prensado-soplado, 1 grado en la temperatura, 1/10 de milímetro en el alimentador.
y mirar aquí lo que es la evolución de una botella de vino, una botella de 750 mililitros. Hemos pasado en los últimos 40 años de una botella que tenía casi 600 gramos a la mitad, y sin embargo hemos quintuplicado la velocidad de fabricación, hemos triplicado la velocidad de embotellado en las líneas de rellenado y hemos bajado, hemos dividido por 100 la frecuencia de rotura. Hemos resuelto una contradicción. Estamos utilizando botellas que tienen prácticamente un espesor de 1 milímetro y con muchísimas mejores propiedades mecánicas. Hemos multiplicado por 2 o por 2,5 la tensión de fractura del vidrio. Tenemos un material prácticamente de alta tecnología que cuesta 10 céntimos de euro.